Entonces, luego de un rico, digamos, conversatorio pues en la mañana que nosotros pudimos tener, estamos en esta tarde ya para ofrecerles a ustedes pues estas experiencias concretas, inicio de experiencias en la parte pues medioambiental. Me presento, mi nombre es Edimer Pardo, pues soy ingeniero de sistemas, humanista y bueno, pues estaré acompañándolos a ustedes aquí en este espacio. Bueno, entonces doy paso a Francisco, también que nos acompaña. Francisco, ¿me escuchas? Eso, ¿me logran escuchar? ¿Están escuchando? ¿Sí? Ok, vale, bueno. Eso, bueno, entonces les decía a ustedes que estamos entonces en esta parte pues para un intercambio de experiencias medioambientales dentro de pues economía de Francisco. Bueno, inicialmente pues tenemos aquí a nuestra panelista eh, Daisy Bustillo. Entonces, bueno, Daisy Bustillo pues actualmente pues es manager del equipo de ingeniería y soluciones para Geodis SCO en México. Ella pues es máster en gestión logística internacional y pues tiene una licenciatura en relaciones económicas internacionales. Entonces nos va a acompañar contándonos un poco desde pues esa medición y acciones para reducir el impacto del CO2 en la logística internacional. Entonces pues bienvenida y bueno, Muchas adelante. gracias. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí una presentación. Nada más, ¿me pueden decir si se puede ver? Sí, Perfecto. estamos observando. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Soy Daisy Bustillo. Estoy encargada del equipo de ingeniería y soluciones en Geodis SCO México. Geodis es una empresa de transporte internacional. Manejamos mercancía, el movimiento de mercancía, no solo para México, pero de nuestros clientes que son globales, movimientos que van realmente en todos los continentes, en todo tipo de transporte, marítimo, aéreo, terrestre, tren, como les decía, globalmente. Lo que quiero platicarles hoy, o quiero empezar, es hablando un poco sobre las definiciones y el porqué de este tema. Lo primero que quiero hablarles es un poco sobre pues, el CO2 y qué es en sí la definición del CO2. El CO2 en sí es un gas que se encuentra en toda la atmósfera, que se desprende de la respiración de los seres humanos y también de los animales, y es vital en la Tierra porque este CO2 es un ciclo que nos ayuda a expulsar este gas. Los árboles lo consumen y lo convierten en oxígeno. Este gas también es absorbido por los océanos. Pero bueno, es muy importante porque no solo nos está dando el oxígeno, pero la importancia es sobre todo este ciclo que tiene que cumplir naturalmente en el ecosistema. Como ustedes lo saben, en las últimas décadas hemos estado hablando del incremento de esta medición de CO2, de esta huella de carbono que como humanos estamos teniendo en la Tierra. Y que por lo tanto se transmite en cuáles son los gases de efecto invernadero que estamos también viendo se están aumentando rápidamente. Y de hecho aquí en la gráfica ustedes pueden ver cómo a partir de 1950 las emisiones de CO2 empezaron a incrementarse y cada año se siguen incrementando. Ya en la última década es cuando empezamos a ver que este incremento ya no es tan exponencial. Y en la gráfica que vemos abajo, tratamos de explicar un poco el porqué de este incremento. Y una de las causas es por la población, el incremento de población, que también en los últimos años, si pueden ver, más o menos sigue esa curva, es un incremento. Y lo más importante, pues por la revolución industrial,
que es la que nos ha estado, digamos, causando pues el uso de máquinas, el uso de industria y por lo tanto el crecimiento industrial de las ciudades y de las poblaciones. Y nada más aquí como cifra, el día de hoy emitimos mundialmente 36 billones de toneladas de CO2 al año. Dependiendo de la región, ya ahorita empezamos también a medir quién está emitiendo más o en qué regiones estamos viendo la mayor parte de estas emisiones de carbono. Y podemos ver en esta gráfica cómo los países más industrializados son los que están emitiendo mayor cantidad de CO2 en el mundo, pero también este es un problema mundial, entonces no solo son esas regiones, sino son todas las regiones. Y hablando particularmente de Sudamérica, podemos ver cómo esto también se va incrementando. Entonces, de hecho, podemos ver como otros países ese incremento fue exponencial, pero la última década justamente empieza a reducirse. En Sudamérica todavía vemos cómo se sigue incrementando. También ya empezamos a escuchar, y no sé si ustedes escucharon, en julio de este año, la ONU publicó lo que ellos llaman el Earth Overshot Day, que en realidad es el día que nosotros podríamos traducir como que ya nos acabamos todos los recursos que tenemos para realmente vivir, o digamos para la población que vive en el mundo, los recursos que tenemos necesarios, ya no los acabamos en ese día. Entonces también ya se empezó a medir justamente cuándo es que nos estamos acabando estos recursos, y como pueden ver en esta gráfica, cada día estamos de hecho reduciendo ese día. Ya nos hacen falta recursos realmente para poder terminar, se puede decir, este ciclo este año. Y también aquí se ve interesante cómo en 2020 ese día en realidad estuvo más lejos, fue en octubre, este año vuelve a ser en julio, en 2018 fue de hecho julio también, pero un poquito antes. Entonces, la situación del COVID vino a traducirse en que ya no estuvimos utilizando tanto el transporte, no hubo tantas emisiones de CO2 por lo mismo, y por lo tanto ganamos un poquito de tiempo. Pero aún así nos seguimos terminando los recursos antes. Y este año que ya la situación empieza otra vez a equilibrarse, estamos viendo cómo nuevamente estamos regresando al mismo impacto. El día de hoy necesitaremos 1.7 planetas para realmente sobrevivir con los recursos de la Tierra y nuestras necesidades, o cómo los estamos utilizando. Lo cual sabemos no existen 1.7 planetas, entonces necesitamos hacer algo. Y ahora sí, ya un poco más referente a lo que es la logística internacional. En las mediciones que se tienen por el World Data, podemos ver cómo hay ciertas industrias que emiten más CO2 que otras, pero la cadena del abastecimiento, supply chain, transporte, estamos nosotros en tercer lugar comparado con otras industrias. Y estamos emitiendo 16.2% del total de las emisiones de gases de invernadero y 23% de las emisiones de CO2. Arriba de nosotros está la energía, o sea, como tal la industria, las que producen, pero realmente estamos solo atrás en el transporte. Y bueno, ya hablando entonces más en detalle sobre la logística internacional, ¿por qué nosotros también estamos emitiendo tantas emisiones de carbono comparados con los años pasados? Y pues esto se explica por las necesidades de los clientes, y de hecho ustedes también lo pueden sentir. Creo que todos el día de hoy hacemos compras en Amazon. Queremos que nuestros productos que tal vez vienen de China nos lleguen la siguiente semana porque lo necesitamos. Entonces, las necesidades de los clientes y esa demanda también que se está teniendo la competencia hace que las empresas estén enviando sus productos por modos que son más contaminantes, como es el aéreo, y a veces
no se esperan por ejemplo, poder llenar un camión para enviar sus productos, que esto nos ayudaría a reducir las emisiones de carbono, pero por el hecho de simplemente llegar a tiempo o cuando mi cliente ya lo necesita, pues estoy enviando transportes que no van llenos, lo cual esto pues va a incrementar el número de camiones que tenemos en marcha y por lo tanto va a incrementar el número de CO2 que estamos emitiendo. Entonces, estas necesidades de los consumidores de tener mayor frecuencia de envíos, más pequeños, está haciendo que estas métricas pues se vayan elevando. Y como tipo forecast, lo que vemos es que para 2050 va a haber todavía este comportamiento. Y dependiendo de las regiones vamos a empezar a cambiar. Ya se están poniendo medidas en ciertas regiones en donde se está, por ejemplo, cobrando ya sí, se está cobrando por los CO2 que se emiten, entonces ya se está tratando de utilizar menos transportes y demás, como lo es en Europa, pero hay otras regiones que están creciendo mucho, como puede ser entonces África, Sudamérica, y que sabemos que ahí es donde se van a seguir incrementando. Y que no hay tal vez todavía esas regulaciones a ese nivel o que apenas se van a poner como tal por medio de los gobiernos. Y bueno, para entender lo que nosotros podemos hacer entonces en este tema, yo siempre digo, hay 3 fases. La primera es la medición. Si no sabemos cuánto nosotros estamos emitiendo, pues no sabemos dónde estamos y no podemos ponernos entonces objetivos sobre lo que queremos hacer con ese número. Entonces, el primer paso va a ser la medición. El segundo paso, ya que tenemos esa visibilidad, va a ser como tal ponernos objetivos, medir esos objetivos, y ya el tercer paso va a ser buscar soluciones conjuntas con otras empresas, con otros partners que nos van a ayudar a buscar soluciones ya a un estado mayor. Entonces, hablando de la primera fase, para la medición, quería también platicarles un poco cómo es que medimos las emisiones de carbono en la logística. Y de hecho, no solo en la logística, esto también aplica para todas las industrias. Tenemos 2 partes sobre la medición. La primera es lo que se llama Will to Tank, que es en realidad todas las emisiones de CO2 que nacen o salen de la producción y de la distribución del combustible. O sea, como tal, estoy yo produciendo gasolina, lo saco del pozo, la refino y de ahí la distribuyo hasta mi punto de consumo. Y después tenemos la segunda fase, que es como tal la combustión de esa gasolina o bueno, de lo que vaya a ser para el aéreo, pues es del queroseno y así, ¿no? Pero es como tal entonces la combustión de ese combustible. Y a esa fase se llama el tank to wheel. La suma de los dos nos va a dar el wheel to wheel. Y esta definición es lo que ustedes van a poder encontrar en todas las industrias. ¿Cuál es tu emisión de CO2 basada en el wheel to wheel? Es decir, tanto la producción como la distribución, como el consumo de ese combustible. Es importante saberlo porque es importante tener la imagen de, digamos, total, ¿no? De cuál es realmente esa emisión. Y como tal, ¿cómo se calcula ese impacto y qué es lo que nosotros vemos como resultado? Son las emisiones de carbono que nosotros llamamos equivalentes, que son los gases de efecto invernadero. Entonces ya los países se pusieron de acuerdo en cómo hacer esta medición. Se mide en toneladas y se mide basado en ciertos parámetros de la industria. Dependiendo de los detalles, estas variaciones las podemos ver entre una industria e industria, pero realmente la idea es armonizar lo que nosotros podemos ver como impacto. Entonces siempre vamos a hablar también de CO2 equivalentes. Y también hay otros impactos que nosotros podemos calcular y que, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy trabajando lo hacemos, que son como tal las emisiones de dióxido de carbono sin que sean equivalentes y otros contaminantes, que lo puse aquí, ¿no? Que son el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, partículas y otros hidrocarbonos. Pero sí, digamos que en la industria y lo que nosotros podemos ver en comunicaciones es el CO2 equivalente. Y bueno, ya que nosotros entonces sabemos
y hemos medido cuál es esa huella de carbono, creo que también es muy importante traducirlo. Porque si a mí el día de mañana me dicen, tú estás emitiendo 100 toneladas de CO2, tal vez no sé qué significa. Entonces, siempre tratamos de traducirlo con ¿qué es lo que esto me está diciendo? Este numerito que me está diciendo. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que la industria está tratando también de hacer es traducirlo a cuántos árboles necesitarías tú para absorber esas emisiones de carbono. Por ejemplo, aquí puse otros ejemplos. ¿Cuántos galones de gasolina? ¿Cuántas vueltas? De hecho, hemos hecho también cuántas vueltas a la luna. O sea, algo que, digamos, en nuestra mente se va a quedar más. Ese impacto lo vamos a tener mejor traducido. Y bueno, cuando tú ves el simple hecho de tu emisión anual necesitas absorber 100,000 árboles o necesitas tener 100,000 árboles maduros para absorber, ya te das entonces una idea de realmente cuál es ese impacto que está teniendo tu industria. También lo importante de cuando estamos midiendo la huella de carbono es que podemos empezar a ver justamente cuál es el modo de transporte, en el caso de la logística internacional, que me está llevando la mayor parte de mis emisiones de carbono. Si tengo alguna línea de transporte, es decir, de un origen a un destino, que igual se está llevando 100% o no sé, 80% de mis emisiones de carbono, que nos va a empezar a ayudar a identificar dónde está, digamos, la mayoría de mi impacto, para tal vez entonces ahí empezar a ponerme objetivos y empezar a hacer ciertos cambios. Como tal, entonces, una vez que tenemos esa visibilidad, el siguiente paso es buscar cómo reducir las emisiones y optimizar. Y para poder nosotros llegar a ese punto, lo que se tienen, o como nosotros lo hemos visto, es que hay 4 áreas claves en las que nosotros podríamos optimizarlo. La primera es la reestructuración de los cambios de acuerdo a la demanda, es decir, y sabemos que la demanda va cambiando porque pues ya entré en un nuevo mercado, ya estoy vendiendo más en cierto sitio, algún producto que se lanzó y se está vendiendo más, pero justamente es muy bueno saber cuáles van a ser mis ventas futuras y de ahí empezar a reestructurar. Si ya sé que mi demanda va a ser, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa internacional y que va a vender más el próximo año en Brasil, en esta zona, entonces, ¿qué voy a hacer yo para justamente no tener tantos camiones vacíos, para evitar el transporte aéreo, empezar a planear mejor y a reestructurar realmente cómo yo quiero ver mi logística, que no me vaya a dar un gran impacto en mi huella de carbono, simple y sencillamente porque no está estructurada. Entonces podemos abrir centros de distribución, podemos ver cross-dock, podemos ver la forma en que nosotros podríamos también ver un impacto positivo en cuanto a la huella de carbono. La otra área clave se refiere a los modos de transporte. En mi experiencia, esta es una de las áreas que tiene mayor cobertura, se puede decir, y que es más fácil de implementar. Y simple y sencillamente en esta, y vamos a ver un ejemplo en la próxima diapositiva, pero lo que hacemos es jugar con los modos de transporte. ¿Qué pasa si en lugar de usar terrestre uso marítimo o aéreo marítimo, aéreo terrestre, combinación de los dos? Entonces empezamos a simular qué pasa si yo hago un cambio en mi estructura en cuanto al modo de transporte, cuál va a ser ese impacto en mi CO2. La otra área clave es compartir las flotas y los activos, utilizarlas al máximo. Como les decía, no tener camiones vacíos y entonces tal vez necesito yo tener, no sé, camiones más pequeños o sí más grandes, pero no entregar todos los días, pero cada tercer día. Y tengo que planificar por lo mismo mis entregas de la misma forma. Y ya después es tener flota de activos que son energéticamente eficientes. Ya estamos hablando aquí de vehículos eléctricos, de otro tipo de emisiones, porque ya no voy a estar utilizando como tal el diésel o la gasolina.
Y bueno, para darles entonces algunos ejemplos y en mi experiencia, lo que hemos estado haciendo en la industria logística es, en cuanto a esta área en donde podemos jugar con los modos de transporte, lo que hacemos es simular primero qué es lo que podríamos hacer para ver el impacto. Aquí hay un ejemplo de un transporte que se fue, digamos, aéreo, la mayor parte, entre Shanghai y Lyon en Francia. Y digo, fue aéreo porque llega hasta el aeropuerto principal de Francia y ya después se va en terrestre hasta la ciudad y partimos de una base de 100 y de ahí empezamos a simular qué pasa si yo incluyo un poco de marítimo, pero sigo usando aéreo para llegar a tiempo. ¿Qué pasa si yo utilizo el tren? Resulta que abrieron también un tren entre China y Europa, entonces, ¿qué pasa si yo lo utilizo? ¿Qué pasa si yo utilizo completamente marítimo? ¿Y qué pasa si yo utilizo, de hecho, marítimo y tren? Entonces empezamos a simular lo que realmente podríamos hacer y ya empezamos a ver cuál sería ese impacto en CO2, en donde partimos de una base 100 a casi la mitad, 60, 6, 3, 2. O sea, el impacto puede ser tan grande, pero también sabemos que hay otras consideraciones, ¿no? Dentro de la industria. Y sabemos que el día de hoy la industria todavía no está enfocada, sus objetivos no son enfocados 100% al CO2. Tienen que también estar enfocados en costos, en tiempos y sobre todo el seguir teniendo clientes. Entonces, lo que nosotros hemos estado proponiendo a nuestros clientes es, no necesitas cambiar tal vez 100% de tus flujos de aéreo a marítimo, pero tal vez sí puedes cambiar solamente 20% de tus flujos. Aquellos productos que tú sabes que no necesitas tenerlos el día de mañana o que los puedes planificar mejor, que sabes que siempre te los compran y entonces los envías un poquito antes y ya vas teniendo ahí un impacto positivo en la huella de carbono. Y son más que nada este tipo de soluciones las que hemos implementado el día de hoy. Y nada más para terminar, hay otro tipo de soluciones en cuanto a la redistribución del transporte, en donde en lugar de tener, por ejemplo, un solo centro de distribución, como es en este caso, hemos propuesto tener 2 centros de distribución. Tenemos también herramientas que nos ayudan a calcular dónde deberían de estar esos centros de distribución y por lo tanto no tener distancias tan largas con camiones vacíos. Y también hemos trabajado en modos de transporte, como les decía, un poco combinados, inteligentes. Y por último, este que también se me hace muy interesante, a veces no solo es el transporte mismo, es decir, qué tanto yo estoy utilizando mi camión o entre aéreo y marítimo, pero a veces es el mismo transporte, pero solo cómo lo podemos llenar mejor. Entonces tuvimos un caso en donde trabajamos con la industria, esto fue un caso automotriz, y pudimos trabajar en el contenedor del producto. Como ustedes saben, todos los productos van en cajas y muchas veces esas cajas van muy vacías. A veces sí es para poder tener o recibir tu producto completamente bien, pero a veces también es simple y sencillamente porque necesitan llenar el camión vacío. Entonces, lo que hicimos con este cliente es trabajar en ese empaque de tal forma que tengamos las dimensiones exactas que puedan entrar en el camión, pero que también ellos pudieran poner su producto sin tener que tener algún riesgo de daño. Y eso nos hizo reducir nuestras emisiones de CO2 de 34%. A veces pensamos que el impacto no es tan grande, pero sí lo es. Entonces, bueno, estos son solo algunos ejemplos, pero yo lo que sí invitaría es, primero a medir, tener esa visibilidad, simular lo que podemos hacer. Una vez más, tal vez no en 100% de nuestros volúmenes podemos hacer cambios, pero con hacer ya un simple cambio en un porcentaje de esos volúmenes, ya nosotros vemos un impacto muy positivo en la huella de carbono. Listo. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Daisy. Realmente, y como pues veíamos de economía de Francisco, pues que no encierra solamente lo económico, sino que como Francisco de Asís también tenía una especial sensibilidad también con el medio ambiente, o sea, con lo que nos rodea. Y pues allí me parece pues interesante pues las experiencias y como decías, nos aconsejabas allí, ¿no? Medir, simular y hacer cambios. Digamos, de Uh ese -huh. modo de cómo poder nosotros realmente pues contribuir a esa reducción de las emisiones y bueno, y todo, digamos, en pro pues al cuidado de, también pues del medio ambiente.
correcto. Vale, muchísimas gracias. Eso, bueno, entonces les recordamos que hay un espacio en el Zoom, en la plataforma, para que ustedes nos dejen las preguntas que ustedes consideren pues pertinentes a los panelistas y pues de ese modo al finalizar pues haremos esta sesión pues también de preguntas. Bueno, pues ahora doy paso a Francisco que nos acompaña desde Costa Rica y que nos va a presentar al siguiente panelista. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Agradecerle pues a Daisy la excelente presentación que nos acaba de realizar y ahora pues otro excelente panelista también que nos acompaña desde Uruguay, don Gabriel Bertereche, especialista en temas de manejo de los residuos sólidos, ¿verdad? Tiene un técnico en medio ambiente, es emprendedor y tiene su especialidad, ¿verdad? En la gestión, como les decía, de los residuos sólidos, en especial en un tema de cero basura. Él es el presidente de la Alianza Basura Cero en Uruguay y el coordinador de este mismo tema a nivel de Latinoamérica. Don Gabriel, pues nos va a hacer una ponencia sobre este tema, pues asociado al elemento también que ahora Daisy nos hablaba. Ya nos hablamos un poco de los contaminantes con el CDO, O2, ¿verdad? Y don Gabriel pues nos va a ampliar todavía más sobre el tema del manejo de los residuos sólidos. Don Gabriel, bienvenido. Buenas tardes, aquí es de tarde en Uruguay, muchas gracias. Felicitaciones Daisy, fue muy clara tu exposición y muy didáctica. Yo voy a hacer un poco una charla más así informal, porque quería comentar desde la parte de nuestra visión del activismo, que es, digamos, el trabajo con el movimiento Basura Cero a nivel de Uruguay y a nivel también de Latinoamérica. Nuestra organización, Alianza Basura Cero, es aliada desde sus inicios con el Instituto Lixo Cero de Brasil y trabajamos en esa conformación de un movimiento latinoamericano, Basura Cero Latam, para generar cambios, generar nuevos hábitos a nivel de las personas, de los emprendimientos, de los sectores públicos, a todos los niveles. Como sabemos, el tema de los residuos ha venido creciendo de forma exponencial en los últimos 20, 30 años. Si bien desde la época de la Revolución Industrial esto se comenzó a manifestar, de alguna manera el tema de las emisiones de CO2 acompaña el tema de los residuos también generan un impacto importante en el tema de las emisiones, porque el entierro de grandes cantidades de materia orgánica genera las emisiones de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero que tienen más potencia, digamos, en aumentar este fenómeno. El movimiento Basura Cero surge en los años 90 a nivel de Estados Unidos y en otros países, en Australia, en algunos países de Europa, y surge como una problemática, digamos, y un cuestionamiento a cómo se está llevando adelante el tema de los residuos. Si bien en principio la industria, ya por un interés, digamos, particular, comenzó a hablar del tema del reciclaje, no había una visión global sobre el tema de los residuos, una comprensión de que precisamos un cambio de abordaje y una visión mucho más holística y más completa para tratar el tema de los residuos. Como les digo, surgió el tema primero de la industria como una necesidad de recuperar algunas materias primas, y por esto el reciclaje parece como que fuera el sinónimo del tema de la basura, cuando realmente es una de las posibilidades y a veces una de las posibilidades más, digamos, en la escala no tan deseadas, porque en verdad el concepto que se maneja de las 3 R's, el reciclaje sería la última opción como en la jerarquía de tratar el tema de los residuos. En este sentido, la Alianza Basura Cero, a nivel internacional y a nivel regional, tiene un concepto, digamos, tiene como objetivo ser una meta ética, económica, eficiente, visionaria, para orientar a las personas a cambiar su estilo de vida y asumir prácticas sustentables. Este, digamos, es el objetivo de la Alianza, y crear esto y desarrollar esto de una manera holística, de una manera completa, no solo atendiendo a intereses regionales o sectoriales como de la industria o de algunos sectores específicos. Y, digamos, como nuestra orientación, nuestra digamos, visión fundamental es la reducción progresiva de la generación de residuos y la reincorporación de todas las materias primas al ciclo productivo o a los sistemas naturales. Quiere decir lograr
objetivos para que los residuos realmente todos se integren en un proceso circular y se transformen en nuevas materias primas. Y evitemos esa, digamos, esa filosofía lineal de enterrar residuos. El movimiento Basura Cero es contra el entierro de residuos y contra la incineración del residuo. Cree que este tipo de soluciones son ambientalmente, digamos, perjudiciales, además de no generar fuentes de trabajo ni oportunidades empresariales positivas, y creemos que fundamentalmente tenemos que trabajar en el reciclaje, en el compostaje y principalmente en los cambios de hábitos, en la reducción y por un consumo responsable donde evitemos la generación de residuos. Nosotros como organización tenemos digamos, como una especie de decálogo, una especie de orden de cosas que desarrollamos a nivel de las distintas comunidades, de las distintas, incluso a nivel de empresas, a nivel de barrios o a nivel de ciudades, que es, digamos, un punteo donde nosotros decimos que llegando adelante este tipo de trabajo, esta orientación, se puede empezar a caminar en la meta basura cero. La meta basura cero es una meta para lograr como primer, digamos, objetivo, que el 90% de los residuos de una institución, de una organización, de una ciudad, de una casa también puede ser, sean valorizados, que tengan un destino de reaprovechamiento. El 90%. Decimos el 90% porque hay un 10% que todavía es bastante complicado y que creemos que tiene que ver con un desarrollo de la técnica y el desarrollo de nuevos diseños de productos. Nosotros decimos que el primer paso para poder comenzar a caminar en el tema del concepto basura cero, de alcanzar la meta basura cero, es lograr un diagnóstico claro de la situación que vivimos. Tenemos que saber cuáles son las métricas exactas, tanto sea a nivel de una pequeña empresa, de una ciudad o de un país, para poder saber en qué realidad estamos y qué capacidad tenemos para desarrollar planes de metas basura cero. Para esto es necesario que el diagnóstico sea un diagnóstico claro. Hay muchas ciudades que lo tienen, o muchos países, pero hay otros que tienen datos muy confusos y datos que no tienen, digamos, las posibilidades de ser analizados de manera técnica y eficiente. Teniendo este diagnóstico, teniendo una comprensión realmente de lo que se genera de residuos, de los productos que estamos generando, de lo que estamos enterrando, lo que no estamos valorizando o lo que estamos reciclando, podemos empezar, y eso creemos que es un gran paso y como movimiento lo hacemos, es crear un pacto o una alianza con diferentes sectores de la sociedad. Nosotros creemos que esta es una solución que tiene que ser compartida, compartillada, también como dicen en portugués, y tiene que ser, digamos, lograda a partir de un pacto, de un consenso, donde los sectores empresariales, los sectores sociales que están vinculados digamos, al tema de la gestión de residuos y las empresas públicas, las universidades, tienen que generar un pacto para transformar la forma de cómo trabajamos los residuos, la forma de cómo nos posicionamos y la forma de cómo consumimos. Para esto precisamos generar acciones políticas primeramente que tengan como objetivo no el reciclaje primeramente, sino la reducción, o sea, el cambio en el consumo, en la forma de cómo accedemos a determinados productos y cómo empezamos a presionar a la industria para que los productos que generan una cantidad de residuos impresionantes no tengan el acceso al consumo o no sean consumidos y puedan las empresas empezar a transformar esos productos, esos embalajes y ese tipo de empaquetamientos para que tenga una posibilidad realmente de ser parte de una economía circular o de un aprovechamiento de estos residuos. Para esto, nosotros creemos que es necesario tener como un objetivo fundamental la reducción de los residuos por cápita de una ciudad, en los habitantes, en una empresa, en cualquier lugar. Ese es el primer objetivo que hay que marcarse cuando uno quiere entrar en un proceso basura cero. Reducción. ¿De qué forma bajamos la cantidad de residuos que generamos por persona, o por unidad, o por barrio, por lo que sea? Para esto también creemos que hay que tomar medidas drásticas que en algunos lugares ya se están tomando, que es para prohibir algunos productos, prohibirlos directamente algunos productos como son los plásticos de un solo uso. Todos los
plásticos descartables, bolsas, sorbitos, vasos, bandejas de alimentos. Tenemos que abandonar esta costumbre, este sistema del uso y tiro, que no trae ningún beneficio y que es una comodidad creada por la industria, pero que no tiene, digamos, un sustento a nivel ambiental ni a nivel social. Creemos que hay que cambiar, tenemos que volver a hábitos de reutilización. Los productos no pueden ser utilizados apenas por un segundo y después tirados, cuando después llevan cientos de años para ser absorbidos por la naturaleza o generando problemas ambientales bastante graves. En este sentido, creemos que otro punto importante es la educación desde el vamos de la separación en origen. Se han hecho una cantidad de estudios, una cantidad de propuestas, se han implementado muchos tipos de planes y hasta ahora la conclusión fundamental de todos los gestores de residuos es que la única solución al tema es empezar por la separación de residuos en origen. Si los residuos están mezclados, no es posible, es muy caro y es inviable poder, digamos, separarlos nuevamente. Entonces, la educación desde la infancia, de la más tierna infancia, sobre el tema de la separación de residuos, de la clasificación de origen, es un tema muy importante que nosotros acá en la Alianza Basura Cero trabajamos con muchos colegios, con colegios católicos también, y donde se tiene que educar desde la base para que sepamos que este es un tema que lo tenemos que internalizar a nivel social, donde es necesario la separación de residuos en origen para poder empezar a tomar soluciones sobre el tema de la gestión de residuos. Ahí, a partir de esa educación, es necesario que las ciudades que tengan las posibilidades de las recolecciones diferenciadas. El tema de recolectar los residuos mezclados y sin una diferenciación de residuos es un problema que tenemos que superar. No es posible recoger residuos mezclados más. Para recoger residuos mezclados sabemos que solo terminan en entierro o en incineración. Es necesario que las ciudades y que los ciudadanos nos movilicemos para exigir y para crear las condiciones de que los municipios, las ciudades, generen mecanismos para una recolección diferenciada de residuos que nos permita, separando desde el origen, darles destinos adecuados a estos residuos y entrar en un camino basura cero. En este sentido, creemos que hay iniciativas que se han tomado en otros lugares. En Latinoamérica estamos un poco atrasados con esto, pero creemos que hay que tomar medidas agresivas, como por ejemplo poder favorecer a los ciudadanos y a las empresas que reciclan sus residuos y, digamos, colocar más impuestos a aquellos que no los separan, como una manera de poder, digamos, generar las condiciones para que desde el origen y desde la estructura administrativa de la sociedad se generen los mecanismos para una recolección diferenciada, donde haya en las ciudades lugares para las personas poder llevar sus residuos clasificados y limpios, para que de esta forma lleguen a las cadenas de reciclaje. Estas son estructuras que hay que irlas multiplicando y que, como en todo este tipo, como hemos aprendido en el movimiento Basura Cero, son cosas que tenemos que movilizar a las poblaciones, movilizar a los ciudadanos para exigir al poder público que genere este tipo de soluciones. Porque, como hemos visto todo este tiempo, siempre el poder público está un paso atrás de esto y es la gente, los ciudadanos, es que exigimos este tipo de cosas y que creamos las condiciones para que el poder público responda a esta realidad que nos afecta a todos. Entonces, en esto muy claro, nosotros defendemos una opinión donde los residuos tienen que ser el que genera, el que contamina, el que no separa, tiene que pagar un costo por esto, porque esto es un costo que si no lo termina pagando toda la sociedad. Por otro lado, creemos que es necesario tener una política, y nuestro movimiento está muy vinculado con esto, con los recicladores y clasificadores o catadores, como lo llaman en Brasil, que cumplen una función importantísima en el tema de la gestión de residuos. Si bien ellos surgieron como una necesidad
a veces de la necesidad, digamos, de vender algunos productos porque vieron una oportunidad y en las situaciones, personas que estaban en situaciones, digamos, de vulnerabilidad. Esto se ha transformado en una profesión, en una forma de ganarse la vida, en una forma de profesionalizarse, y tiene que ser reconocido como agentes ambientales porque este tipo de personas cumplen una función muy importante. Si muchos de los residuos que hoy son clasificados y los porcentajes que se logran de clasificación son gracias a los clasificadores, a las organizaciones de clasificadores, a los movimientos de recicladores sociales que generan de alguna manera y con muchas dificultades y a veces con una vulnerabilidad muy grande y con muchos peligros a veces de salud, de cosas, generan una cuestión, un cambio ambiental y un efecto ambiental que de otra forma no se lograría. El movimiento Basura Cero defiende la profesionalización, la ciudadanización de las personas que se dedican a la clasificación de residuos. Creemos que la sociedad tiene que valorizar a esas personas y darles el apoyo necesario porque están cumpliendo una función ambiental muy importante, además de generar fuentes de trabajo. Por otro lado, sabemos, creemos, en Latinoamérica el porcentaje de residuos orgánicos que se generan está alrededor del 50%. Los residuos orgánicos son, digamos, son residuos que pueden tener una fácil reciclaje, digamos, con el término de compostaje, porque es una técnica que puede estar al alcance de todas las personas, de las comunidades y los ciudadanos. En esto, el movimiento Basura Cero defiende separar el concepto de residuo orgánico como tratar de sacarlo del ciclo de los residuos. El reciclo, la materia orgánica está, digamos, en el ciclo del alimento. Nosotros creemos que los residuos orgánicos son parte de un círculo que es comer, compostar y plantar. Este sería el círculo virtuoso de esto, donde es una forma de solucionar. Nosotros estamos a nivel continental y a nivel mundial enterrando toneladas de residuos orgánicos, que son los que generan mayores problemas ambientales al mezclarse con los otros residuos, y son los que generan fundamentalmente todas las emisiones de metano que este sector aporta al cambio climático. Entonces, el tema del compost, del compostaje, para nosotros es un tema esencial, que lo divulgamos y lo defendemos y lo llamamos como compostaje social o compost social, donde creemos que las comunidades, las universidades, todos los sectores tienen que ser responsables por sus propios residuos orgánicos. Es totalmente posible, no se precisa gran tecnología, solo se precisa buena voluntad, separación en origen y algunas personas con una cierta capacitación que es muy simple para poder reciclar los orgánicos y entrar en un ciclo virtuoso que genera, que recupera los nutrientes que están todavía en esos restos orgánicos, que pueden ser utilizados para generar alimentos, porque pueden ser utilizados para las huertas, para lugares de plantío, y permiten entrar en un círculo virtuoso nuevamente de transformar esas materias orgánicas llenas todavía de nutrientes en nuevos alimentos. Entonces, para nosotros el compostaje es un tema central que lo divulgamos y que creemos que se tiene que llevar adelante a nivel de todos los sectores, a nivel de los hogares, a nivel de los barrios, a nivel de las comunidades, y para esto tiene que haber apoyo del poder público. ¿Por qué? Porque el poder público, si nosotros logramos en una comunidad desviar una cantidad de orgánicos importante y hacerle el compostaje a nivel comunitario, a nivel social, estamos ahorrando recursos y transporte y logística de entierro al municipio o a la ciudad, y tenemos que exigir y pedir que esto se transforme en apoyos para desarrollar el compost. Entonces tenemos que saber que el compostaje puede ser una herramienta de desenvolvimiento social, de cohesión social y de crear nuevos alimentos, porque sabemos que para hacer una huerta en un barrio vulnerable, para hacer un lugar que se generen alimentos, precisamos de tierra fértil. La tierra fértil está a nuestro alcance, en los propios residuos nuestros
que lo podemos transformar, no precisamos comprar tierra, no precisamos comprar cosas químicas para alimentar una huerta, sino que tenemos que tener solamente la capacidad y la organización para aprovechar nuestros propios recursos, nuestros propios residuos, para transformarlos en un sistema que es muy simple y que en apenas 2 o 3 meses se transforma nuevamente en tierra, generando beneficios porque producimos alimentos, generando disminución de impactos ambientales, disminución de CO2 y otros contaminantes que se generan cuando enterramos residuos orgánicos. Para esto también creemos que llegando a este tipo de, nosotros cuando hablamos a nivel de Latinoamérica decimos el 30% de los residuos que se generan son posibles de ser reciclados, o sea que pueden volver a la industria. Un 50% son materia orgánica que precisamos compostarla. Entonces estamos casi que en un 80% que podríamos valorizar fácilmente, rápidamente, si logramos la separación en origen. Después nos queda un 20%. Claro, para llegar a ese 70 o 80% es un trabajo importante de concientización y de cambio de hábitos, pero sí el potencial existe. Y si analizamos de América Latina, posiblemente no estamos ni valorizando cerca del 10 o 15% a nivel global de toda América Latina, si llega a un 10%. O sea que todavía tenemos un camino, la mayoría de los residuos son enterrados y algunos colocados en vertederos a cielo abierto, que todavía es más, digamos, precario y más contaminante para la tierra, y para el agua y para el aire. Pero tenemos un 20% también que es necesario, y de estos productos repensar. Nosotros precisamos apoyar, precisamos que la sociedad apoye la innovación, es necesario crear nuevos productos. Muchos de los productos que tenemos hoy en día fueron creados en un momento donde la visión, la concepción, el parámetro, la dimensión ambiental no eran tenidas en cuenta. No teníamos conciencia de los límites de nuestro planeta, no teníamos conciencia de que los espacios para enterrar residuos se estaban agotando, de que teníamos problemas con el agua, de que tenemos problemas con el aire. Entonces hay una cantidad de productos que hay que rediseñarlos nuevamente, hay que repensarlos teniendo en cuenta la variable ambiental, teniendo en cuenta la posibilidad de reciclarlos permanentemente, teniendo en cuenta la durabilidad de esos productos para que tengan una vida útil mucho más extensa y podamos generar un impacto mucho menor. Entonces también hay una parte en el concepto basura cero que viene para la parte de desarrollo técnico de las universidades, donde tenemos que empezar a repensar todos los productos y crear innovación en toda la cadena productiva que vivimos. Por otro lado, tenemos que trabajar también el concepto de reutilización, ¿no? El concepto de reutilización es un concepto fundamental que en la escala, digamos, de las 3 R tiene el segundo lugar en importancia por el impacto que genera, y la reutilización significa cambio de hábitos, significa generar situaciones simples a veces como llevar nuestra botella, no usar botellas descartables, tener nuestro vaso, llevar nuestros cubiertos, tener nuestra vianda para la comida. Son cosas simples, parecen obvias, pero que nos hemos acostumbrado a no utilizarlas y nos parece una cosa rara tener que cargar con una botellita o con una cosa, y terminamos comprando durante un día 2 o 3 botellas de agua para tomar agua, generando un residuo que tiene un impacto y que ahí todavía de que no se logre que sea bien clasificado, todavía que se logre, digamos, conseguir que vaya en el lugar correcto del residuo. Entonces, nosotros tenemos que transformar el concepto de residuos en recursos. Nuestros residuos tienen que ser pensados desde el vamos como recursos. Cada residuo que generamos tiene que ser un recurso para otro proceso, para otra dinámica. En eso, como lo plantea la economía circular, como lo plantea la visión de la naturaleza, tenemos que ser capaces de imitar a la naturaleza y de comprender que no podemos generar cosas que no tengan solución, que nuestra solución sea o enterrarlas o tirarlas al mar o tirarlas al espacio, donde sea. Tenemos que imitar a la naturaleza, generar residuos o situaciones o productos que se puedan usar muchas veces, que entren en otros procesos
Esto tiene que estar pensado desde, vamos, la industria, y no podemos fomentar de ningún tipo productos. Tenemos que tener un incentivo a productos que cumplan estas variables, que generen impacto positivo, que generen trabajo, que generen oportunidades. Es muy claro saber que, por ejemplo, un lugar, una especie, un relleno sanitario da trabajo para 2 personas. Por ejemplo, comparando por tonelada por ciento de toneladas de residuos, da trabajo para 2 personas. Un incinerador para 1. Un lugar de reciclaje para 40. Un lugar de compostaje para 20. Un lugar de reutilización y reparación para 300. Entonces también tenemos que crear las herramientas que ambientalmente generan impacto social, que generan beneficios para la población, beneficios de trabajo y de oportunidades. Y en este sentido, creo que es para mí fue en un momento que cuando lo pude estudiar en detalle, el Laudato en sí fue un clarificador desde el punto de vista del impacto social que genera esto en los sectores más vulnerables. Las personas que venimos a veces de lo técnico no vemos la dimensión del tema de los residuos, cómo los residuos, si bien en algunos sectores crean algunos beneficios, es para los sectores más vulnerables que genera el peor impacto. Es los sectores vulnerables que sufren más sobre esto, y esto me parece que es una cosa que para mí me marcó mucho cuando leí el dato en sí, esa preocupación que tenemos que tener para que todas las soluciones ambientales tengan la visión en aquellos que sufren más, en aquellos que padecen más el impacto de estas cosas y a veces que no nos tenemos en cuenta. Un poco ya para terminar con esto, cerrar con esto, digo que el concepto basura cero precisa de metas. En cualquier organización, en cualquier nivel que lo desarrollemos, precisamos tener ese diagnóstico y tener metas. Sin metas concretas, sin objetivos concretos, sin claras mediciones y poder decir, bueno, ¿cuánto vamos a bajar la generación de residuos por cápita? ¿Cuánto vamos a reducir? ¿Cuánto vamos a reutilizar? ¿Cuál va a ser nuestro porcentaje de reciclaje? ¿De qué manera vamos, en qué cantidad vamos a desarrollar el compost a nivel social? No podemos crear un plan claro y no podemos tener objetivos claros para transformar la sociedad desde un punto de vista, en este caso, específicamente de la gestión de residuos, de los residuos que son la base de la producción, son la base de lo que nosotros consumimos, son la base de donde nos alimentamos, y que creemos que tenemos que cambiar esa relación para construir un mundo mejor, de solidaridad y de cuidado con el medio ambiente, con la naturaleza y con todo el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel. Ha sido una excelente ponencia. Agradecemos a todos las preguntas que nos pueden hacer por el chat para que más adelante poder responderlos. Y como dijo don Gabriel, pues es un compromiso de todos, donde debemos de dar el paso para llevar a estos residuos a cero, ¿verdad? Edimer, cuéntenos sobre el siguiente panelista. Sí. Bueno, entonces después de esta intervención, entonces damos la bienvenida a Jorge Horacio Giubergia. Él es ingeniero industrial, especialista en aplicaciones tecnológicas de energía nuclear y especialista en reactores nucleares. Actualmente es director de energía eléctrica de la provincia de Salta. Él es docente, investigador y responsable del Laboratorio de Física de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica de Salta, la UCASAL. Entonces, pues bienvenido y pues le damos el paso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla a ver si sale ahí mi presentación. Por favor, ustedes me confirman si ya la están viendo. ¿Se está viendo la presentación? No, no la vemos. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí.
Listo, está en este momento en Eh, proceso, está cargando. a ver si ahora ya sale la presentación. Sí, sí, ya la podemos Bien, ver. bien. Bueno. Si ya se ve la presentación, bueno, en primer lugar, agradecerles por el espacio para compartir las experiencias que venimos haciendo desde la universidad. En particular, nos pidieron que contemos un poco qué son las cosas que estábamos haciendo, sobre todo en este tema de gestión de la energía y cómo esto se vincula con el pedido del Papa en lo que es la Laudato Si. Entonces, lo primero que queríamos compartir con ustedes es cómo viene un poco la línea de tiempo de las actividades que tenemos o que venimos ejecutando en la universidad. Esto tiene que ver que desde el año 2014 venimos trabajando con cuestiones de eficiencia energética en distintos proyectos. Algunos tienen que ver con cuestiones tecnológicas, otras con desarrollo de escenarios energéticos, plantear e incorporar nuevas tecnologías, y básicamente lo que más énfasis voy a hacer es en estos dos proyectos que aparecen acá abajo, que dicen estacionamiento de balance neto, y el proyecto que tenemos con Alemania para desarrollar capacidades en el tema de energía solar fotovoltaica. Cuando ustedes, o cuando les contamos qué es lo que estamos haciendo, básicamente lo que se puede ver acá es que estamos haciendo o cumpliendo en cada proyecto distintos objetivos, algunos, la mayoría que tienen que ver con el tema 7, que es la energía asequible y no contaminante de los objetivos de desarrollo sostenible, también el tema de educación con calidad y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, en esa línea, una de las primeras cosas en las que habíamos trabajado eran en transformadores, en los núcleos de los transformadores eléctricos de distribución con un material de hierro en formato amorfo. Esto terminó en presentar algunos trabajos a congresos, y que básicamente se viera esto de que se pueden lograr pequeños ahorros por cada equipo. El tema es que cuando hay muchos equipos trabajando de la misma manera, porque este ahorro, esto está asociado a un fenómeno que tienen los transformadores de distribución eléctrica, por el solo hecho de estar conectados tienen una pérdida intrínseca. Esto ayudaba a entender que lo que puede hacer cada uno de manera individual, multiplicada muchas veces por los esfuerzos, tiene un impacto muy importante, y esto le resultó de interés a la distribuidora de la eléctrica de la provincia. Acá también veíamos que en su momento en ese momento estaban los objetivos de desarrollo sostenible de, la, de las Naciones Unidas, y en este proyecto estábamos trabajando con más de uno de esos objetivos, pero básicamente con el 7. Después, ¿qué es lo que logramos hacer? Logramos implementar una red eléctrica inteligente en un barrio de acá de la provincia de Salta. Yo vivo en el norte de Argentina, en una provincia que se llama Salta, y en un trabajo conjunto entre la universidad, eh, la empresa distribuidora y la Secretaría de Energía, logramos hacer que se modificara la infraestructura, y junto con la electricidad se llevara en paralelo comunicación, y los usuarios y la distribuidora tuvieran acceso al instante de información que les ayuda a tomar decisiones sobre sus consumos de energía. También, ¿en qué vinimos trabajando? Hay una, hay una iniciativa que, como decía Daisy, haciendo escenarios, midiendo y viendo cuáles serían los impactos a futuro, se llama Escenarios Energéticos acá en Argentina, que tiene varios auspicios tanto de Naciones Unidas como del Banco Interamericano de Desarrollo, y fuimos uno de los pocos escenaristas que hubo en la región NOA del país. Somos nosotros el grupo NOA Salta y Jujuy, que la idea de este trabajo es plantear los futuros posibles en base a una serie de definiciones y puntos en común, y la idea es poder entender cuáles son las diferencias que
que nos marcarían hacia el futuro las decisiones que tomemos en el presente. Es un interesante trabajo. En la parte de abajo está el link si lo quieren visitar. Y también en la universidad, dentro de las cuestiones que tienen que ver con energía, estas cuestiones de irse adecuando a las cosas que uno realmente necesita poder hacer o poder encuadrar bien donde tiene que estar, significó que la universidad tenga ahorros importantes, prácticamente el 27% en términos económicos de la factura de energía, solo por haber planteado bien algunas cuestiones impositivas y reducciones energéticas en la adecuación tarifaria. Vamos apuntando con esto. Y ahora, sobre todo, les quiero presentar, este era el pedido que nos habían hecho en particular sobre qué es lo que hicimos con un proyecto que se llamó Estacionamiento Solar de la universidad. Este proyecto tenía múltiples objetivos, entre los que estaba incorporar el conocimiento sobre nuevas tecnologías de gestión de energía y generación de electricidad en el campus, poder cumplir con una ley que nos permite en la provincia de Salta generar nuestra propia energía y compensar la generación con los consumos. Queríamos que esto se integre arquitectónicamente a la estética del campus, lograr que se brinden otros servicios, o sea, no solo necesitábamos tener paneles para generar electricidad, sino queríamos una propuesta de energía solar integrada o como parte de la solución. Entonces nosotros necesitábamos sombras en la playa de estacionamiento y básicamente que los estudiantes puedan realizar prácticas sobre situaciones reales y que este sea un laboratorio de aprendizaje para nuestros estudiantes. Con todos estos objetivos en la cabeza, o la idea del multiobjetivo, logramos que en el campus se pensara, y estos son los renders, esto es lo que nosotros deseábamos en su momento, hacer el proyecto, ingeniería, contratación, transporte, montaje de obra civil, fotovoltaica, electromecánica, para lograr tener ese estacionamiento que les estoy mostrando ahí. ¿Sí? Estas fueron nuestras ideas conceptuales, digamos, sobre cómo debería quedar, y logramos tener este desarrollo en la realidad, ¿sí? Entonces hicimos 720 paneles que están distribuidos entre las 4 filas de estacionamiento con 552 paneles, más 168 paneles que están puestos en el techo de la cafetería. ¿Para qué? Para que los alumnos puedan interactuar con esto en su vida diaria, y esto se conecta a la red de media tensión de la distribuidora. Entonces, como les decía, este era el proyecto, esto fue la realidad, y esta es un poco una vista aérea que les muestra cómo se integra todo el estacionamiento solar, esto que está arriba a la derecha, a la vida universitaria y al entorno del campus. Y este estacionamiento tiene lugar para 52 vehículos, es el más grande que hay en Argentina, en una institución educativa, y como dicen que una imagen vale más que mil. Les quería mostrar, perdón, un video en tiempo real que se hizo sobre el montaje. Esto también fue parte de las prácticas que tuvieron los alumnos. Disculpe, Jorge, creo que no estamos siguiendo el video. Si me escucha, Jorge, solamente seguimos el audio, pero el video no.
Jorge, ¿me escuchan? Hola, perdón, ¿me estabas Sí, hablando? sí, es que se sigue el audio, pero el video no. Ay, perdón, no sé, a ver. Eso, tal vez es el modo en que, digamos, cuando se comparte Ahí, pantalla, no. Ah, sí, sí, ahora ahí sí. lo, Sí, sí, lo sí. logran. Exacto, sí, lo estamos viendo. Perfecto, perdonen, Ok. perdón. Bueno, como les decía, este video lo que mostraba era cómo se hizo el montaje y fue parte de un trabajo de final de tesis de un alumno de la universidad que necesitaba armar su proyecto en base a certificación de obra con TimeLab y le sirvió en la obra propia de la universidad para avanzar con ese trabajo. Ahora, si por favor me confirma si se sigue viendo la presentación, ahí lo que les quiero mostrar con esa línea roja es cómo va la línea de distribución de energía desde la calle, o sea, Sí, sí, sí se observa, se está viendo. perfecto, gracias. Desde la distribución tenemos una provisión de energía hacia el medidor de la universidad y eso va hacia los consumos directamente y en paralelo nosotros tenemos puesta un equipo que conecta toda la parte continua de los paneles fotovoltaicos, va a una sala de inversores, a una sala de inversores, un transformador y de ahí sale a un nuevo medidor que se vincula también con la red. Este es el formato mediante el cual, digamos, por la línea roja, la distribuidora de energía nos entrega electricidad, por el canal amarillo nosotros entregamos electricidad a la red y después se compensa abasteciendo la tercera parte de la demanda anual que tenemos en el campus y en esta semana estamos dentro del primer año de conexión de los equipos, así que estamos muy contentos con los resultados que venimos obteniendo de este proyecto en particular. Ahí se ven algunos detalles de lo que es las salas de inversores, el transformador y la sala de celdas. Esto es, digamos, uno en casa tiene las teclas para prender y apagar la luz, nosotros para conectar y desconectar eléctricamente estos equipos utilizamos esto que se llaman celdas de operación en media tensión, y ahí salimos a la medición y el medidor, y básicamente este trabajo fue realizado gracias al esfuerzo y la colaboración de varios actores, por eso nosotros pensamos que en este punto cumplimos el objetivo 17 de los ODS, de las alianzas
lograr los objetivos, porque trabajamos en conjunto con la Secretaría de Energía de la provincia, el Consejo de Ingenieros, la empresa distribuidora, el ente regulador de servicio y las dos empresas que contratamos tanto para el montaje electromecánico como para la obra fotovoltaica. Junto con esto, paralelamente fue surgiendo un proyecto con Alemania, que es el proyecto de colaboración entre la empresa Solprime y nuestra universidad, o la cooperación argentino-alemana en nuestro país, y este proyecto, que era lo que trataba de hacer, era fortalecer la formación orientada a la práctica de logros en investigación en la universidad, y que se fortalezca la fotovoltaica por un proyecto financiado desde Alemania a través de, se conoce como el programa Develop PP, que fue coordinado por la agencia SECUA de Alemania, y a través del vínculo que hicimos con la empresa Solprime, logramos instalar 3 equipos dentro del campus. Acá en la parte de la imagen abajo a la derecha van a ver que dice Carport y Rooftop Facility, esos son parte del Solar Training Center, y acá cerca del campus de la universidad tenemos un colegio que también depende del arzobispado, y que tiene un colegio con más carencias, y este es un colegio secundario. Entonces decidimos instalar allí el invernáculo solar, que es este que, como les muestro, siempre me gusta mostrar qué es lo que estaba pensado y qué es lo que nos fue saliendo en este invernáculo. Ahí están nuestros colegas que vinieron de Alemania, junto con ellos hicimos la preparación e instalación de todos los equipos, y los invernáculos comenzaron a producir. Acá del lado izquierdo están las imágenes de lo que producían los chicos en la escuela en el invernáculo tradicional, y esto en el invernáculo solar. ¿Cuál es la particularidad? Que haciendo uso del mismo espacio, generamos además energía eléctrica por los paneles que están puestos en el techo. Junto con eso tenemos esta instalación, que es un puerto de carga para el scooter y la bici, porque estamos trabajando también el tema o el concepto de electromovilidad, así como con el invernáculo trabajábamos con el concepto de energías y alimentos, y eso junto con los otros paneles forman parte de lo que es el centro de entrenamiento, el Solar Training Center, en el cual estamos dando formación en este momento. Era una formación a docentes, ahí está abierto a la comunidad. La idea es que se acerquen y participen y entiendan qué son las posibilidades, cuáles son las posibilidades de la tecnología solar. Se pueden hacer mediciones y comenzar a vincular y pensar estas soluciones sofisticadas a los distintos requerimientos. ¿Qué más? Esto es como a través de todas estas iniciativas se fue dando lugar a la creación del Instituto de Sustentabilidad Energética y Diseño Bioambiental. Es el primer instituto que en la universidad depende de 2 facultades en simultáneo, tanto de ingeniería como de arquitectura, porque tenemos que, como decía el Papa, hay que trabajar en conjunto para resolver los problemas, y a veces los ingenieros y arquitectos era medio difícil que se junten. Logramos que esto ocurriera acá dentro de la universidad, y a lo largo fuimos haciendo algunas mediciones como para tratar de entender qué era lo que nos estaba pasando con la cuestión de la energía. Como decía Daisy, es muy importante poder medir y entender qué es lo que pasa entonces con los consumos de energía, comparado con el año 2019, el año 2020, que fue el que más restricciones asociadas a la pandemia tuvimos. Bajamos 41% nuestro consumo de energía, porque por lo menos acá en Argentina fue un periodo muy estricto. La universidad tiene una gran plataforma virtual, pero la presencialidad estuvo reducida gran parte del año. Entonces eso implicó que el consumo de energía se redujera dentro del campus en el 41%. Y después, si comparamos entre el año 2020 y con el 19 y el año 2021 con
el 19, o sea, años de pandemia, 2021 hasta mitad de año, digamos, hasta julio, es lo que vemos, que nuestro consumo de energía se redujo en un 39% en el primer semestre del año 2020, y en el año 2021 se redujo solamente un 10%. ¿Por qué? Porque logramos tener más presencialidad, más actividades, y logramos volver en cierta forma, a la normalidad en. Bueno, entonces veo que hay algunos problemas de pronto aquí de conexión, pero pues me parecía muy interesante pues lo que nos comentaba, y pues más desde una praxis también, y pues desde cómo la economía de Francisco de cierta manera pues también la filosofía llega también y se genera pues sus raíces también desde pues la ingeniería y desde los diferentes pues ámbitos también que se puede pues encontrar allí, ¿no? Bueno, pues entonces mientras yo creo que sí, bueno, se nos desconectó por un momento, pero bueno, listo. Entonces continuamos. Entonces eh, tenemos algunas preguntas, pues han sido, pues digamos que varias preguntas. Entonces se está publicando también allí pues las redes, bueno, para que ustedes se puedan comunicar también con los diferentes panelistas, y de esa manera pues si no logramos pues responder, solucionar todas sus preguntas, de esa manera quien se sienten pues interesados pueda comunicarse y tomar contacto con ellos. Vale, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo creo que daremos continuidad al siguiente panelista. Entonces, bueno, si Francisco nos presenta al siguiente panelista. Muchísimas gracias. Gracias, Edina. También recordarles ahí en el chat que les va a publicar un enlace para que puedan brindar su opinión sobre las ponencias. Es importante para nosotros la retroalimentación que nos puedan brindar para seguir mejorando y brindando estos eventos. Como decía Emer, pues en esta misma línea nos acompañará seguido don Juan Fernando Álvarez, ¿verdad?, con una ponencia sobre las cooperativas en la economía circular. Don Juan Fernando es profesor con una especialización en gestión de empresas de la economía social solidaria, director en el área de estudios de ecosistemas organizacionales transformadores de la Pontificia Universidad de Javiera. También es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y máster en Economía Social de la Universidad de Barcelona, así como presidente del Comité Científico y miembro en Colombia de varios números de comités de investigaciones sobre cooperativas en América, ¿verdad?, así como el Observatorio Iberoamericano de la Economía Social Solidaria. Le damos la bienvenida a don Juan Fernando, que nos pueda pues también ampliar sobre estos conocimientos y cómo poder interactuar con todas estas ponencias que hemos tenido anteriores, aunado con el tema de la economía social solidaria y la economía circular. Hola, hola, feliz día y feliz tarde para los países que están en la tarde. Muchísimo gusto, gracias Francisco por esa introducción al comité organizador y en particular al coordinador de este panel, Edimer. Qué placer haber escuchado a Daisy de México, a Gabriel de Uruguay y a Jorge de la Universidad Católica de Salta, una universidad hermana y además ciudad de donde es mi padre, salteño. Así que creo que dan un buen contexto para que podamos explorar un par de experiencias concretas en un tipo de organizaciones. Vimos desde el mundo de la consultoría, desde el mundo de la teoría y cómo eso se manifiesta en prácticas ambientales. Hemos visto también, hemos explorado cómo una universidad se pone en la camiseta por transitar hacia una forma particular de hacer economía. Y bueno, en mi caso voy a hablar de un tipo. No sin antes recordar lo que nos dice el Papa Francisco. Por ejemplo, nos dice en el Laudato Si, en el número 5, que es fundamental que toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en el estilo de vida, los modelos de producción y de consumo. Y eso es lo que nuestros ponentes nos han estado comentando. Nos dice que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los
trabajadores, el compromiso con la sociedad y la paz interior, y nos va dando señales de qué tipos de organizaciones pueden sintonizarse. Dice, a problemas sociales se responde con redes. Como ven por mi acento, yo soy venezolano, estudié economía en una universidad pública y cuando estudié economía todo iba dirigido a una sola forma de hacer empresa. Daba igual organización, daba igual empresa, daba igual firma. El objetivo finalmente es maximizar utilidades netas totales y pare de contar. Veíamos el modelo, el flujo circular de la economía en la que familias, empresarios intercambiaban bienes y servicios y ya está, no había más nada. Pero ese flujo circular de la economía, promovido por Samuelson como una imagen didáctica para dar clases a militares que venían luego de la Segunda Guerra Mundial. Caló hondo en la estructura económica y en muchas escuelas de economía en toda Latinoamérica, en toda Europa, en Asia, en África, fueron fundamentales sus lecciones, y así aprendimos economía, creyendo que la única forma de organizarse empresarial y que la única empresa posible era la que tiene lógica capital. Yo me encuentro cuando me gradúo trabajando en cooperación internacional en Venezuela con una cantidad de organizaciones que no cumplen estas prácticas. Luego viajo a Colombia y me encuentro lo mismo. Desde hace 20 años estoy en Colombia. Viajo al país de mi padre, Argentina, o a Brasil, o a Portugal, donde hice mi doctorado, a México. Me encuentro que muchísimas organizaciones no responden a esa lógica. Y comenzamos a estudiar con muchísimo interés qué hay en el mundo de empresas, siendo privadas y estructurándose empresarialmente, no siguen una lógica lucrativa, no tienen otros fines. El lucro es un medio para conseguir un fin superior, o incluso por estatutos no tienen lucros. A eso nos referimos con las empresas de economía social, economía comunitaria, empresas sociales en México, socioeconomía de la solidaridad en partes de Uruguay, o economía del trabajo, como dice Corallo en Argentina. Nos referimos a un cúmulo de títulos de organización. Nosotros las llamamos empresas de economía social. Un poco la tesis que voy a tratar de defender es la siguiente. Algunas empresas de economía social y solidaria realizan prácticas que generan transformaciones en 4 vías. Una de las más reconocidas, de las formas organizacionales más reconocidas de la economía social y solidaria, pues son las cooperativas. Muchos de nosotros estudiamos cómo en 1844 se reconoce la primera cooperativa, la de los pioneros de Rochdale. Planteaba que las cooperativas ponían en el centro al hombre y sus necesidades. Obviamente eso está mucho más que revaluado actualmente por los desafíos ingentes en los que nos desenvolvemos. Entonces hablamos de 4 vías. Generan transformaciones en la vida de sus grupos de interés, o sea, no solo sus asociados, no solo sus trabajadores, sino los familiares, etc., en su posicionamiento innovador como organización, generan desarrollo en el territorio basados en una mirada de lo local, ponen en el centro de su accionar, como dice Leonardo Boff, la preservación de la vida en todas sus. De manera que evaluar, como dice nuestra compañera mexicana, si se trata de medir las cosas, no podemos medir a una organización por la punta del iceberg. No podemos medir a estas organizaciones de las que vamos a hablar simplemente por los ingresos, el empleo, los excedentes. Mucho más que eso, al menos 4 dimensiones inmensas que colocamos ahí. De manera que nuestra tesis es que hay un estrecho vínculo entre las prácticas de estas organizaciones y las que se esperan de organizaciones que transiten hacia un ecosistema transformador, sostenible, innovador. Muchos de ellos inspirados e inspiradores de esto tan precioso que se llama la economía. Entonces nos interesa detallar los rasgos distintivos de estas organizaciones. Cuando vamos a explorar cuál es la lógica de estas empresas, nos encontramos al menos 7 grandes nexos de la economía social y solidaria con la sostenibilidad. Hay
Hay organizaciones que realizan prácticas innovadoras porque siguen algún tipo de movimiento, de tendencia, que está como valor intrínseco de sus prácticas. Gente que se sintoniza con los conceptos de crecimiento, de buen vivir, de procomún, entran ahí. Hay otras que, organizaciones que desarrollan los principios, por ejemplo, los cooperativos, y el séptimo principio cooperativo es colaboración con la comunidad, lo desarrollan y en paralelo entienden que la comunidad está en un territorio y que ese territorio está en un ecosistema que conviene proteger, y por tanto realizan esfuerzos para satisfacer organizaciones que por su proceder organizacional, hemos visto en cooperativas de México, de Nicaragua, de Honduras, de Colombia, de Venezuela, realizan acciones ambientales con un fuerte arraigo local. O hay organizaciones que están en el mundo urbano y tienen un enfoque empresarial como el que nos comentaban nuestros compañeros, basado, por ejemplo, no en una economía lineal, sino en una economía circular. Hay también organizaciones que tienen un interés gremial explícito, por ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional, cuyo director, cuyo presidente es un argentino, también estratégicamente muestra la contribución de las cooperativas a nivel mundial con los objetivos de desarrollo sostenible, y también puede haber una sexta práctica que está relacionada a la unión de negocios. Bien conocemos en el sur de la Argentina, cooperativas eléctricas, en Bolivia, cooperativas, acueductos rurales y que buscan proteger el agua, o las asadas en Costa Rica, cientos de organizaciones, cooperativas forestales, parte canadiense, francesa de Canadá, que también son latinoamericanos, etc. Organizaciones, como mencionaban nuestros compañeros de Uruguay, que se asocian para hacer un reciclaje, cartoneros, distintas expresiones en Uruguay, Argentina, en Colombia, finanzas solidarias, finanzas éticas. El último punto de nexo de la economía social y solidaria con la sociedad la vemos como expresiones comunitarias de autonomía. Y que tiene que ver con asociaciones civiles que se incluso disputan y generan resistencia para preservar sus patrimonios. Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos. El primero que tenemos a mano izquierda es Canapro. Canapro es una cooperativa de maestros. Los maestros no acceden al crédito, se organizan a través de una cooperativa que está en Bogotá, y desde Bogotá parte de sus excedentes los destinan a sembrar árboles a cerca de 800 kilómetros de distancia, protegiendo al río Vita, que termina alimentando a los ríos que van al Amazonas. Una zona de conflicto donde hubo una tremenda matanza de árboles. Esta cooperativa decide con sus excedentes sembrar árboles, pero no cualquier cantidad. A la fecha ya llevan más de 1.400.000 árboles sembrados. Nadie le está pagando, no está vendiendo carbono, no le interesa hacerlo, y lo hace con sus excedentes. ¿Qué hay detrás de él? Encontramos muchos de los principios de la economía de Francisco en el modo de proceder de estos compañeros, de estos maestros que quieren dar el ejemplo a sus estudiantes de escuelas. Esa misma cooperativa tiene un centro de recreación, como muchas cooperativas de crédito en Colombia, en una zona cerca llamada Carmen de Apicalá, que en Colombia nosotros hemos visto que es uno de los pocos destinos turísticos, son de los más contaminantes que hay, que tiene un retorno de sus residuos del 72%. Los estudios de economía circular más prósperos indican que una buena organización puede retornar al ciclo productivo hasta el 60%. Esta gente tiene más del 70% y hacen, por ejemplo, el agua, no utilizan cloro, sino sal. Tienen todo un sistema de reintegrar el ciclo productivo cada uno de los residuos que genera. O por ejemplo, una mutual en la que muchos profesores hacemos parte, que nosotros damos unos recursos para comprar tierra, pero la tierra la donamos a la mutual une esas tierras y genera zonas de reserva, justo donde se van a hacer represas hidroeléctricas que pueden atentar y que no tienen bien medido
los cálculos de impacto. Entonces nosotros estamos creando desde nuestros ingresos, desde nuestro consumo, distintos espacios territoriales que donamos a nuestros hijos. Por cierto, en Canapro uno puede comprar árboles, yo se los compro a mis hijos y están a su nombre, y uno lo puede ver por un GPS y saber que ese árbol lleva el nombre de mis hijos, de Julieta, de Daniel, y que si bien no lo van a explotar, tiene su nombre, lleva su sello, lleva una marca como la economía de Francisco. Operación Verde es una organización que recolecta recursos de varias organizaciones, de varias cooperativas, para sembrar en escala muchísimos árboles en un territorio donde antes había unos niveles de violencia brutal. Y incorpora, incluye al ciclo productivo a excombatientes, a indígenas, busca mecanismos para sembrar agua, porque se puede sembrar agua, por supuesto, para generar reproducción de abejas. Y quisiera hablar ahora de este caso en particular que nos llamó la atención, porque muchos sabían, pero poco difundido estaba. Y lo escribimos en un libro que ahí colocamos, muy reciente, de este año, en el que vamos a una región del oriente antioqueño que se llama el municipio de Granada, uno de los municipios donde tanto la FARC como el ELN y como los paramilitares, grupos armados en Colombia con distintos intereses, devastaron prácticamente esos pueblos. La FARC puso la bomba más potente que ha puesto y que más baja civil se ha llevado, y todo el mundo salió huyendo. Hay algunos historiadores que relatan cómo en el pueblo quedaron 9 personas. No todas estaban muertas, pero salieron corriendo, desesperadas por la brutalidad de nuestra especie humana. Llegaron a Cali, a Medellín, llegaron a Ecuador, llegaron a Quito. De hecho, hay un centro comercial a nuestros hermanos ecuatorianos que se llama Granada, y ahí verán de dónde viene. Y 2 cooperativas había en ese pueblo de 10.000 personas. Las cooperativas, por cooperación entre cooperativas, fueron a buscar a las personas a las ciudades y le dijeron: mire, ustedes aquí tienen unos ahorros y ustedes ponen parte de estos ahorros para reconstruir nuestro pueblo, nosotros vamos a poner el doble. Declarado camposanto en algún momento, fueron las cooperativas que antes eran competencias que juntas unieron sus recursos para reconstruir este pueblo. De manera que apelaron a las cooperativas de ahorro y crédito constituidas en la década del 60 y que muchas llevaban nombres, por ejemplo Pío XII, relacionados a la iglesia, para fomentar un conglomerado cívico que brindó y brinda respuesta a los desafíos que se marcan en la encíclica Papal Laudato Si Fratelli Tutti. Crearon comercializadoras donde las mujeres hacen innovación. Por ejemplo, utilizan la panela o el azúcar morena y crearon un producto que se llama lechenela, que ellos consumen leche con panela y lo hicieron en polvo para ellos. No les interesa crecer, eso es otro concepto importante. Luego desarrollaron iniciativas para valorizar turísticamente bajo un concepto comunitario el territorio. Luego hay una cooperativa de niños absolutamente exitosa, donde los chicos, la gerente puede tener 14 años y tienen unos activos grandísimos. Han becado actualmente uno de sus miembros, está haciendo su doctorado, si no me equivoco, en Stanford, y ha sido becado con la plata que han generado estos niños y sus padres, con unas cooperativas que se abocaron a hacer una relación conceptual entre territorio, convivencia pacífica, que definitivamente generaron desarrollo local con base en el empoderamiento. ¿Qué vemos nosotros desde el punto de vista de la investigación? Que no valoramos lo que nos interesa valorar de las organizaciones. Vemos a las organizaciones por la punta del iceberg, por los ingresos, los empleos, cuando estas organizaciones, esos son cálculos reales con organizaciones en Colombia, la barrita azul son los beneficios contables. Se dan, digamos, por la unidad de negocio, por ejemplo, cooperativa, pero no valoramos todos los demás.
los recursos que se libera a cada asociado en Argentina, en Paraguay, en Chile, en El Salvador, en Honduras, aquí en Guatemala, donde estoy ahora mismo, no se mide esa diferencia que obtiene el asociado cada vez que hace una transacción con su organización y no sale en ningún estado financiero de ganancias y pérdidas ni en ningún balance general. Tampoco se mide la distribución de fondos sociales que hacen que ahora en pandemia se incrementó. Es decir, ríos de tinta de responsabilidad social, y cuando somos socialmente responsables cuando hay plata, pero cuando la torta es pequeña, pues nadie se ocupa de eso. Pues estas organizaciones, y lo hemos demostrado empíricamente, generan transferencias sociales en especie mucho mayores en estas épocas. Contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible y aportan al bien común. Se va acabando nuestro tiempo, pero solo quisiéramos terminar diciendo que estas organizaciones tienen un objeto social que lo hemos denominado en 4D. Generan transformaciones en la vida de las personas. Generan transformaciones, innovaciones organizacionales, generan transformaciones en su territorio y ponen en el centro la preservación del planeta. Recuerdo esto que el Papa Francisco el año pasado nos planteó en la encíclica Fratelli Tutti, cuando nos decía: solidaridad es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádica. Pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. Creo que nos estaba hablando a muchos de los militantes de la economía social y solidaria, su santidad, el Papa Francisco. Muchísimas gracias a los organizadores por este espacio tan edificante, y gracias también a los panelistas, de quienes he aprendido mucho. Muchas gracias, don Juan Fernando. Pues muy interesante, ¿verdad? Cómo unir todos estos elementos de la economía social con el magisterio que ha dado el Papa Francisco, ¿verdad? Y con lo que hemos comentado la tarde de hoy. Vamos a darles también unas pequeñas palabras a don Jorge para que nos pueda terminar de dar el cierre de la ponencia que él nos estaba realizando. Bueno, muchísimas gracias. Perdonen, hubo un problema eléctrico, justamente se apagó mi equipo. Así que bueno, si me disculpan, les comparto nuevamente mi pantalla, y quedaban 3 diapositivas para terminar la presentación. Estaba comentándoles esto que, bueno, cómo habían sido las evoluciones de la energía o de los consumos de energía en el campus respecto de un año normal, como fue el 2019. En el 2020 se redujo en el primer semestre casi un 40% el consumo de energía, y ahora durante este año, en el primer semestre, solo un 10%. ¿Por qué? Porque ya tuvimos más actividades presenciales nuevamente en lo que fue el campus, ¿sí? Y ¿qué es lo que estamos pensando? Porque esto creo que era la diapositiva más interesante. Esto era lo que les había contado, que era lo que habíamos hecho en el campus durante, como previo, y ahora estamos trabajando con esto desde marzo de este año, que se llama Un Casal Sustentable. Es un proyecto que llega adelante el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la universidad, y en el cual estamos trabajando 6 ejes temáticos que tienen que ver justamente, bueno, con energía y espacios verdes, el uso del agua, el uso de residuos, la electromovilidad, todo esto pensando en que justamente cumplir los pedidos que nos hace el Papa, tanto en la encíclica Laudato Si, como ahora en la nueva era Fratelli Tutti. Y para cerrar, esto es algo que me gusta remarcar, hecho de un amigo y profesor mío, que es el ingeniero Hugo Carranza, que lo hizo el año pasado en la Academia de Ingeniería. Él decía que hasta mediados de los 80, solo con estos equipos logramos desarrollar todo el sistema energético que tenemos actualmente. Entonces,
no es que nos falten recursos, sino tenemos que usar más la imaginación y las capacidades que tenemos para poder resolver los problemas y los desafíos que tenemos a futuro. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias de nuevo por darme la oportunidad de darle un cierre a la presentación y bueno, creo que quedamos en el punto de que ustedes organizan el debate o el espacio de preguntas. Vale, pues muchísimas gracias entonces a Jorge, entonces por ya, digamos, finalizarnos acá la conferencia. Bueno, entonces, bueno, tenemos aquí una pregunta, como les decíamos, pues, bueno, de todas las preguntas, pues podríamos seleccionar, pues, al menos alguna, porque, pues, bueno, por el tiempo, digamos, que nos daba, pues, para contestar todas. Pero entonces tenemos esta pregunta que sería, pues, abierta a los panelistas para que, pues, el que guste también la pudiera responder de forma, pues, breve. Entonces, la pregunta dice así. Pensando desde una visión sistémica, el aspecto de la educación ambiental y el empoderamiento de las comunidades, ¿qué tipo de trabajo hay con relación en estas líneas de acción para divulgarlas? También, como valorización de uno de los papeles de la universidad, que es la extensión, además de la investigación y la educación. Si quieren, les cuento la experiencia desde la universidad. Nosotros tenemos además una secretaría de extensión. Desde allí, en este año en particular, o sea, lo teníamos previsto antes, pero por las cuestiones de restricción de la pandemia, estamos trabajando con las escuelas técnicas, que son las escuelas de nivel medio, antes del ingreso a la universidad, en lo que es gestión de energías, y tratando de que los alumnos se preparen en eso. Así como eso, hay varios proyectos de extensión que tratan de de acercar estas soluciones, por ejemplo, en una comunidad aislada de muy difícil acceso en los cerros, está el tema, se puso un equipamiento solar que le da alumbrado público y la posibilidad de comunicación, y para nosotros desde la universidad esta pata que es la extensión justamente de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, muy importante, y venimos trabajando, como les decía, el colegio No Comenté, ahí donde está en particular instalado el invernáculo solar, es un colegio que tiene una dinámica muy especial, porque además de formar a los alumnos, forma a los padres también en los talleres propios que toman los alumnos, y este año estuvimos dando un curso de instalador de paneles fotovoltaicos, que significa una salida laboral real para la gente que requiere una oportunidad más de trabajo. Entonces, como decían ahí, además de la educación y la investigación que le hacemos dentro del campus, trabajamos con extensión, así como este proyecto, hay varios más que lleva la universidad adelante, y el trabajo de extensión es de suma importancia. Vale, muchísimas gracias. Bueno, no sé si otro de los panelistas. Bueno, si es posible, pudiera también aportar algunos elementos. Bueno, fíjense que similar a lo que hace nuestra hermana Universidad Católica de Salta, nosotros en la Universidad Javeriana comenzamos desde hace rato la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, de donde vengo, tiene poco más de 20 años, estudiando la lógica de las organizaciones, y nos dimos cuenta que obviamente había otra forma de proceder. Ahora, veníamos desarrollando estudios de economía solidaria desde esa facultad sin conocer qué se estaba haciendo adentro. Hicimos un evento hace un par de años que se llamaba Encuentro Javeriano de Iniciativas Solidarias, un poco para javerianizar, internalizar los conceptos de la economía solidaria, de la economía de Francisco, de las economías propias dentro de nuestra universidad. Y nos dimos cuenta que los ingenieros, como bien dice Jorge, sí que tienen un largo trayecto en esto, ¿saben?
los economistas, encontramos que se enseñaba cooperación desde la Facultad de Artes, hablando de música y de orquestación, y que desde teología se enseñaba economía solidaria desde Laudato Si. Desde la Facultad de Psicología se hablaba de las empresas recuperadas. Entonces dijimos, oye, mira, aquí tenemos todo un ecosistema y en realidad esto transversaliza la educación para la transformación, la educación para una ecología transformadora, transversaliza todo el sentido del quehacer universitario. Entonces, comenzamos a hablar, por ejemplo, de diplomados gratuitos con pastoral social para hablar de voluntariado. Comenzamos a hablar, por ejemplo, de una iniciativa amazónica javeriana, donde llevamos una oferta integral con antropólogos, geógrafos, ingenieros, a zonas que sin duda requieren un acompañamiento para superar lo que muchas veces la visión de Occidente destruye y generamos, pero también aprovechando las buenas cosas que desde nuestra visión a veces universitaria, urbana y a veces occidental tenemos. Es decir, un encuentro de saberes para transformar. Entonces, digamos que ahí hay varias cosas, pero quisiera poner sobre la mesa. Vale, pues muchísimas gracias. Entonces agradecemos a los panelistas que pues nos acompañaron pues en esta tarde y bueno pues realmente rico pues en estas experiencias, de verdad que pues hacen economía de Francisco, una economía con alma. Bueno, pues quería recordarles entonces de el evento que continúa, ¿no? Entonces, a las 15 tenemos nosotros la presentación de las aldeas de economía de Francisco, ese CO2 de la desigualdad, energía, pobreza, políticas públicas y negocios de transición. Entonces, para que nos acompañen, allá en el programa pues está en los diferentes links. Vale, pues muchísimas gracias, doy el agradecimiento y bueno, Francisco, no sé si nos quiere ya también No. saludar. Muchas gracias, Vale. de verdad, la presencia y la participación con estas excelentes ponencias y que vemos que es posible y se está implementando desde hace mucho tiempo en Latinoamérica la economía Francisco y podemos seguir implementando y llevando a la academia, a la investigación, a poder demostrar que estos cambios son posibles y que también desde la práctica debemos de implementarlos día a día. Entonces, de verdad, para llevar más a la práctica, los invitamos a participar a partir de las 3 de la tarde el siguiente espacio, donde veremos desde las aldeas de Economía Francisco cómo también el Papa nos propone desarrollar algunos de estos temas. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas Feliz tardes. tarde a Gracias. todos. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego.